presupuesto. Aquí hay varias realidades, Eduardo, y no entendemos. Hay voces especialistas que hablan de que estamos en una crisis de agua, que este 2024 nos la vamos a ver muy fuerte, que las sequías que quedaron de 2023 provocadas por este cambio climático, pues bueno, van a tener todavía mayor repercusión. Pero hay autoridades como el jefe de gobierno de la Ciudad de México que dice no hay problema en el Valle de México con el agua. ¿Qué es lo que debemos creer, Eduardo? A ver, creo que es importante comentar que el entorno justamente alrededor de la crisis por sequía que se está presentando no solo en el Valle de México, sino en distintas regiones del país, es real. Es evidente que estamos ante una crisis de disponibilidad, de abastecimiento. Tan es así que desde noviembre pasado, las autoridades de la Ciudad de México, en conjunto con las autoridades del Estado de México y la Comisión Nacional del Agua, determinaron la necesidad de generar cortes y racionamientos en 16 municipios del Estado de México y 12 alcaldías de la Ciudad de México, justamente porque el nivel de las presas del Cutzamala, del nivel de abastecimiento, debido a la falta de lluvias, se encontraba en niveles históricamente bajos, cosa que se ha estado profundizando en el tiempo. Al día de hoy, incluso en enero, anunciaron un recorte adicional. Y en estos momentos, y nuevamente quisiera subrayar con información de la Comisión Nacional del Agua, estamos enfrentando una circunstancia donde el nivel de almacenamiento de las presas del Cutzamala es de las tres presas principales, que es Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque, está alrededor del 30%. Y esto evidentemente está generando una menor disponibilidad de agua para los usuarios, empezando por las personas, y claramente está dejando ver una crisis como la que tenemos en estos momentos. Insisto, no es un tema propio del Valle de México, es una circunstancia que se está presentando año con año en diversas regiones. El año pasado fue Monterrey, hace 2 años fue Chihuahua, hace 3 años Baja California. Debemos de entender que es un escenario tendencial, que la normalidad está reflejando que año con año, entre otras cuestiones por efectos de cambio climático, vamos a ver más sequías en distintos espacios. Eduardo, ¿qué sabemos de este fenómeno del Niño? Sabemos que calienta aguas del mar ecuatorial, que provoca ciclones muy fuertes como el que ocurrió en Acapulco, que provoca poca lluvia en territorio. Y entonces es ahí donde nos preguntamos y mucha gente nos pregunta, ¿habrá fenómeno del Niño este 2024? Sí, por supuesto que lo hay, y era algo que se previó desde el año pasado, donde hubo una transición de la niña a el niño. Es importante comentar que estos fenómenos, en ambos casos, la niña y el niño, son históricamente cíclicos, no necesariamente derivan de efectos puntuales de cambio climático, sino que complementan ese fenómeno y esa problemática y acentúan los problemas en el caso de la escasez. Insisto, es algo que los propios meteorólogos, las autoridades sabíamos que íbamos a enfrentar una circunstancia así, y creo que esto me lleva a un elemento esencial. Estamos viendo, como decía yo, año con año, de manera ya casi permanente, cómo estos fenómenos de sequía y escasez se están presentando, y necesitamos entender que se debe de planear de mejor manera con un enfoque a la prevención y no necesariamente a la administración y atención del riesgo o de la emergencia inmediata, porque muchos casos hemos visto que los datos estaban ahí, no se tomaron las decisiones correspondientes, y cuando llega la crisis, entonces empieza el enfoque de emergencia. Pero ¿quién debe tomar esas decisiones? Porque algunos responsabilizan a los ciudadanos que derrochan mucho el agua, que utilizan mucho la lavadora, se bañan en mucho tiempo, hay muchas fugas en las casas, pero ¿quién debe tomar estas decisiones para que no enfrentemos una situación de crisis? La verdad, Alberto, es que la óptica es que esto requiere una solución compartida. Ninguna autoridad por sí misma va a poder resolver el problema en el plano federal, estatal o municipal. Aquí se requiere una concurrencia de esfuerzos y acciones y de concientización de todos los sectores: público, social, privado, académico, técnicos, especialistas y, por supuesto, los ciudadanos. Cada uno en su espacio, cada uno en su rol, según lo que le corresponde, debe aportar
desde cambios de comportamiento, ser más conscientes y responsables en el uso del agua, pagar por el servicio de agua que recibimos aquellos que tenemos el gran privilegio de contar con él, recordando que en el país hay 10 millones de personas que no tienen acceso a seguro en cantidad y calidad al agua, y por otro lado el gobierno generando presupuestos adecuados, políticas públicas orientadas a este tipo de fenómenos y gestionar de mejor manera el agua con mucha mayor eficiencia. En el caso del sector privado, canalizar inversiones, no contaminar los acuíferos con sus descargas. En el campo, que es donde más se usa el agua, el 76% del agua que se utiliza en el país se usa en el campo con grandísimas pérdidas por prácticas ancestrales. Se requiere modernizar y tecnificar el riego, reconvertir los cultivos con un enfoque a la productividad y a la competitividad. En fin, creo que hay que abordar una visión mucho más completa y sistémica, intersectorial, donde todas las partes, como decía yo, deben de participar y poner de su parte. Dice el presidente de la República que no se preocupen en el Valle de México porque vamos a traer agua de la zona donde está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o de Hidalgo. ¿Esto es factible, Eduardo? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con tu respuesta. La crisis del agua en el Valle de México no tiene precedente alguno. Y un megacueducto es una burla que no resuelve el problema. Así lo afirma Luisa Gutiérrez Ureña, diputada del PAN en el Congreso Capitalino, en entrevista aquí con Mega Noticias. Lo que se está previendo es que la sequía que vamos a vivir no ha tenido memoria histórica la Ciudad de México. Así de grave se plantea la crisis hídrica. No hemos tenido ni las herramientas, ni el presupuesto, ni el interés por tener los mecanismos que nos ayudaran a las y los capitalinos a paliar la crisis hídrica. Que esto se va a agravar y no solamente, digamos, con campañas de concientización, claro. Hoy vamos a lograr tener agua potable. Este superacueducto que ahora se acaba de sacar de la chistera el presidente de la República es una burla a las y los ciudadanos que incluso se esté planteando. Eduardo, te invito a que le demos la bienvenida a Guillermo Martínez Berlanga, ecologista. Guillermo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Gusto saludarlos, a sus órdenes. Guillermo, acabamos de oír a la diputada Luisa Gutiérrez, donde dice que es una burla lo que dijo el presidente la semana pasada, donde dijo, no se preocupen, vamos a traer agua de Hidalgo, de la zona donde está el AIFA, o sea, tranquilos. ¿Tenemos que estar tranquilos, Guillermo? No, para nada. Mira, la crisis hídrica es mundial y tiene muchos años, por lo menos 11 años de estarse fraguando, y ya no hay prácticamente ninguna ciudad en el mundo que tenga resuelto el problema del agua. Pero además, a mí me preocupa mucho que en el caso de la República Mexicana, los gobernadores estén actuando a través de manos improvisadas, de inexpertos y no de especialistas en los temas que nos ocupan. Mira, te pongo un ejemplo. Uno de los acuíferos más grandes que hay en Texas es el de Edwards. Y cuando ves el currículum de quién los maneja, pues te das cuenta que el más tuido arma una computadora. Tienen doctorados en todo lo que es la hidrología, en todo lo que es el manejo de recursos no renovables, y el agua es un punto fundamental. Nos dicen muchas mentiras. Mira, aquí en Nuevo León tenemos una crisis de prácticamente los últimos 11 años y todavía no hemos podido conseguir una sola gráfica de la situación real de los acuíferos. Y tú le preguntas en cualquier parte del mundo, vas a Madrid, vas a San Antonio, Texas, a Nueva York, y le picas en un solo clic y te da el nivel del acuífero al instante, ¿sí? ¿Con cuánto contamos? Además, las medidas inherentes a lo que se tendría que hacer justo en ese momento. Si puedes usar agua, si no puedes usar agua, si van a racionarla, si van a ponerle presión diferente, etcétera, etcétera. Y hay un desconocimiento absoluto de cómo manejar y cómo proteger los acuíferos.
Pues ¿dónde creen que a poco el agua se almacena en las presas? Son depósitos primarios de agua potable que luego ser tratados. Pero los acuíferos es el cántaro, es la alberca donde se guarda el agua. Y no los protegemos. Aquí en Nuevo León les empezaron a pegar muy recio a los acuíferos, primero sobreexplotándolos, después los agotaron y ahora se colapsaron. Entonces, todas las obras hídricas superficiales que te dicen que ahora sí vamos a tener agua, no es cierto, porque todo está supeditado a la lluvia, ya que se establezca el ciclo del agua. Ese es el gran problema que estamos padeciendo. Estamos en condiciones primarias o primitivas, Guillermo. O sea, seguimos dependiendo de que el dios Tlaloc pues, nos haga el favor de mandarnos lluvia. Por ejemplo, sí, tú ves la frontera norte en Nuevo Laredo. Del lado de México sí, está todo seco, todo árido. Y luego volteas del otro lado, en Laredo, Texas, y hay árboles, hay vegetación, hay pasto. O sea, ¿cómo le hicieron los Estados Unidos para esa misma zona desértica aprovechar pues mira, y jalar agua? tendrían que, no solo en Estados Unidos, mira, la crisis que está pasando ahorita en España, porque la tengo muy presente, acabo de estar ahí. Por ejemplo, los clubes de golf, tienes que pagar una cantidad inmensa para que te dejen jugar cuando se pueda jugar y mantener los campos en condiciones. En Phoenix, en Arizona, todos los campos de golf están verdecitos, que demandan mucha agua, pero todo está supeditado a si hay agua o no hay agua, o si es agua tratada. Aquí en Nuevo León estamos llegando al punto de que hace unos 3 o 4 meses el gobierno anunció una cosa que nos preocupa muchísimo, porque están anunciando que vamos a empezar a tomar agua residual con un tratamiento. Imagínate, un agua que trae metales pesados, que trae heces fecales y todos los residuos que te puedas imaginar. Entonces vamos a experimentar con eso, y cuando despertemos de este sueño guajiro de que ya resolvimos el problema del agua, rompimos con el ciclo del agua. Nadie se ha preocupado por forestar, nadie se ha preocupado por cómo están los acuíferos, si están colapsados, si ya no reciben. Para que un acuífero se forme pasan miles de años. En España lo que hicieron en la última crisis grande, hace unos 10 años, tuvieron que desviar los cauces de algunos ríos para recargar los acuíferos con poquita agua. Entonces estamos muy preocupados porque tú hablas de la frontera desértica. El 70% de México, a excepción del sur, está en condiciones de sequía extrema. No es nomás la capital, que ahí traen dos broncas. Entre más sacan agua, el Estado de México, pues más se hunde la ciudad. Entonces, ahí sí, cuidado, porque aparte están cometiendo un error gravísimo. Todos los estudios relacionados con el cambio climático te explican claramente que no es recomendable traer agua de largas distancias a donde hay aglomeraciones de poblacionales. Sí, señor. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay muchos factores. Primero, lo que cuesta traerla, lo que cuesta moverla, los riesgos de que esto traiga contaminación y que tus acuíferos sanos, si es que ese fuera el caso, se contaminen. No sé si eso te da una panorámica de Claro. a donde queremos llegar. Porque electoralmente y en año de elecciones, pues Eduardo, pues es muy fácil decir, vamos a traer agua. O sea, qué declaraciones. Vamos a hacer una segunda y última pausa en este debate. Ni gota de agua en el país. Regresamos en 2 minutos. Descubre México. 4 siglos de existencia. De este debate ni agua en México. Eduardo Vázquez, desde Palacio Nacional dicen verdades no ciertas, o sea, mentiras, y confunden a la población. Este fin de semana aquí en el Valle de México llovió de sábado a domingo, toda la noche, más o menos constante. Mucha gente cree, pues ya con eso se empieza a
a reabastecer el Cutzamala y todo nuestro sistema. ¿Esto es cierto? No, bajo ninguna circunstancia. Fue una lluvia eventual con niveles mínimos y decía yo anteriormente que el sistema está castigadísimo desde meses pasados y los últimos 4 años no ha llovido lo suficiente. Típicamente en esta época el nivel de almacenamiento de las presas principales ronda el 70% y como decía yo al inicio de la participación estamos arribita del 30%. Y los meses por venir van a hacer el escenario todavía más complejo. Apenas estamos entrando al pico del estiaje o al momento del estiaje. Lo que sí es preocupante es que el pico de las campañas va a coincidir con el pico de la sequía. Y esto evidentemente ya se está viendo que hay un manoseo político del tema. Y lo más importante comprender, me parece, es que este tipo de decisiones se tienen que tomar con base en la ciencia y la técnica, con visión de largo plazo. Por supuesto que podemos entender la necesidad imperiosa de atender con medidas emergentes el fenómeno o el riesgo de crisis que tenemos actual, que la hay, por supuesto, pero esto no quiere ser la norma. Tiene que planearse, como decía yo anteriormente, con una perspectiva de largo plazo, hacer planes hídricos a 50 años, como pasa en otras sociedades mucho más avanzadas, asignar los recursos necesarios. Los recursos públicos nunca son suficientes, se tienen que encontrar vías complementarias de inversión, eficientar los sistemas de abastecimiento. Ahorita Guillermo mencionaba un tema importante, que es que no se están atendiendo los ecosistemas prioritarios. Atendiendo me refiero protegiéndolos, conservándolos, restaurándolos, que son las principales fuentes de agua para todos los usos y son grandemente afectadas por el crecimiento poblacional, el crecimiento de las ciudades, las invasiones, los asentamientos irregulares, y es algo que se tiene que fomentar a través de un adecuado ordenamiento territorial y otro tipo de prácticas que ya son vigentes, en muchos lados se están implementando, como la captación de agua de lluvia. Por supuesto, el tema del reuso, es muy importante el enfoque en el reuso, que es poco explorado en distintas regiones del país. Fomentar la infiltración y la recarga artificial de los acuíferos, que también mencionaba Guillermo, que en gran medida en el país los principales acuíferos de los cercanos a los grandes centros de población y los corredores industriales están sobreexplotados. Aproximadamente el país tiene 653 acuíferos, de los cuales alrededor de 128 están sobreexplotados y ya están generando grandes problemas. Y es por ello que de repente se ponen sobre la mesa estos macroproyectos de difícil ejecución en términos técnicos, sociales, políticos y económicos de los grandes acueductos que se estaban comentando. Entonces creo que tenemos que tener un enfoque muy claro en soluciones basadas en economía circular del agua, acercar soluciones basadas en la naturaleza que complementen a la ingeniería tradicional. Y también hay un gran tema, que no todo es construir nueva infraestructura física. Hay mucha infraestructura en el país que no es operativa, que no tiene el mantenimiento adecuado y evidentemente no da el servicio y no tiene la funcionalidad que se requiere para aportar agua a los distintos usos. Caso concreto, las fugas. En promedio se pierde el 50% del agua en fugas en redes primarias y secundarias de las ciudades de nuestro país, lo cual también se complementa con un elemento que Guillermo ponía sobre la mesa, la falta de profesionalización de los cuadros que dirigen los sistemas operadores de agua en el país. En promedio, los directores de organismos operadores tienen una duración de 1.6 años, lo cual hace inviable e imposible que planeen con perspectivas de largo plazo. Muchos de estos cargos son ocupados por puestos políticos y los recursos que tendrían que estarse asignando al agua se usan para otros fines. Entonces, como pueden ver, es un catálogo de temas que requiere un portafolio de soluciones integral. No hay una sola vía para resolver el problema. Pero empezando, la solución es reconocerlo, Guillermo. Hace unos minutitos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México dijo, no es cierto que hay día cero, la ciudad no se va a quedar sin agua. Son fake news de los conservadores y politizan el tema, Guillermo. ¿Esto abona? ¿Esto ayuda? Mira, por supuesto, el mentir no aporta nada y el prometer no empobrece, el dar es el que aniquila. Mira, tengo aquí un libro de Jesús Lemos que se llama El agua o la vida. Y aquí hay una serie
de narrativas de cómo el agua en México es vilmente robada por las grandes empresas transnacionales que ni siquiera pagan el agua, ni siquiera pagan el agua. Y yo agregaría lo que decía Carlos, que dentro de los acuíferos hay otro problema, que es el que están contaminados, y gravemente contaminados, como los de Sonora, que están contaminados por las mineras. Entonces esto se va a complicar gravemente porque no hay una política de Estado en materia hídrica. Andamos dando palos de ciego y no estamos estudiando el tema a fondo para que las futuras generaciones no les apliquen la quebradora como quieren aplicar las grandes transnacionales, de darnos 27 litros diarios a cada quien para que nos lavemos las partes y para tomar. Y esto puede pasar porque los grandes, los poderosos, que son los dueños del agua en México, se la han robado toda. Entonces, ojo, porque esto nos va a complicar la existencia. Eduardo Vázquez, entonces, ¿hay o no hay día cero para el Valle de México? Nuestra perspectiva es que la ciudad no se va a quedar sin agua por múltiples razones y seguramente el tema de la elección entra en juego en ello. Lo que sí es una realidad es que estamos viviendo una situación de crisis. Tan es así los cortes y racionamientos y la multiplicidad de colonias y usuarios que no están recibiendo el líquido como típicamente lo hacían, más aquellos que ya no lo tenían. Entonces creo que hay que entender que sí estamos en un escenario de crisis. Tener la capacidad de afirmar que, como hemos oído por ahí, que en junio o en agosto, en una fecha determinada, la ciudad se va a quedar sin agua, con franqueza no conocemos datos técnicos que soporten esa afirmación, pero sí conocemos, insistiría, casos técnicos para afirmar que la ciudad y el Valle de México y la cuenca en sí misma está viviendo una crisis de disponibilidad de abastecimiento y los datos están ahí. Ahorita, escuchando a Guillermo, creo que es muy importante puntualizar que en el análisis y la toma de decisiones se tomen como referencia siempre los datos que están disponibles, aún considerando que falta mucha transparencia y difusión de la información. Finalmente, en distribución de los usos, como decía yo al inicio de la participación también, 76% del agua se usa en el campo. Cualquier punto porcentual que sea eficiente y se pueda canalizar a otros usos es una aportación inmensa, empezando por el consumo humano. Las ciudades usan el 14%, mientras que la industria autoabastecida el 5%, y el resto es para generación de energía hidroeléctrica. Entonces creo que es muy importante que este tema de los datos se pongan sobre la mesa, fomentar una toma de decisiones informada y que todos los actores tengan esta referencia para poder planear, inclusive aportar su conocimiento y sus decisiones y hacer pronunciamientos en este respecto. Es que si lo abrimos a todos los actores, como que todo el mundo se hace, pues bueno, no, a mí no me toca tanta responsabilidad. Guillermo, nos queda un minuto. Se hacen chiquitos, como aquel anuncio, ¿te acuerdas del insecticida? Se hacen chiquititos, se desaparecen. Yo nada más quiero mencionar algo anecdótico. Cuando tú ves las películas estas antiguas del oeste, de vaqueros, cuando ves el pueblo abandonado, la borrasca así soplando en la cantina y un viejo papalote abandonado, bueno, ahí hubo agua y se acabó. O sea, el agua es un recurso finito que eventualmente, si no se acaba, la vamos a pagar muy cara. En muchos restaurantes ya te están cobrando el agua por vaso. Y me ha pasado en los últimos 4 o 5 meses y te cobran a veces más caro el vaso de un vaso de agua que lo que vale una cerveza. Nada más para concluir, si no establecemos una política de Estado donde toda la actividad económica gire en torno al agua disponible, nos vamos a comprometer. Pues ahí está el asunto, Guillermo Martínez, Eduardo Vázquez, de que hay una crisis de que tienen que atenderla. ¿Quién la va a atender en año electoral? Donde sale el jefe de gobierno de la Ciudad de México y no, son fake news, son los conservadores haciendo politiquería, que eso sí lo hacen muy bien. Guillermo Martínez, Eduardo Vázquez, gracias por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos porque tenemos mucha más información. Gracias a los dos.